Parashá para el día de hoy. Estamos esta semana en el Parashá Tetzaveh, con T, T-E-T-S-A-B, Tetzaveh. Y el Parashá Tetzaveh lo vamos a encontrar, vaya conmigo por favor, al libro de Éxodo, y por favor acompáñeme al capítulo 28. ¿Quiénes estuvieron siguiendo el estudio bíblico esta semana? 1, 2, gracias, 3, 4, 5. Ay, Señor Jesús. Nadie es profeta en su propia tierra, gracias. En el libro de Éxodo, en el capítulo 27, verso 20, quiero dar comienzo allí, porque de allí viene nuestro parashá de esta semana. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, por favor. La primera letra o la primera palabra que aparece en el versículo 20 del capítulo 27 es Tetzaveh, es decir, y mandarás. Diga conmigo, y mandarás. Todo parashá, la primera palabra del texto es el parashá de la semana. Y mandarás, léalo conmigo por favor en voz alta, todos. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y a sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Padre amado, te doy gracias en esta mañana, en este tiempo que nos tienes aquí reunidos en congregación. Y el único propósito, Señor, es adentrarnos cada día más en el estudio y en la enseñanza de tu palabra, acercándonos a este momento maravilloso del tabernáculo y cada uno de los utensilios, pero de manera especial, Señor, en el tema de Tetzaveh, hablando acerca de las vestiduras y la honra del sumo sacerdote y de los sacerdotes que sirven o servimos en el templo de testimonio. Te damos gracias por esta palabra. Te pido, Dios, que profundices a nuestros corazones la enseñanza y podamos salir de esta reunión llenos de tu presencia, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a hacer algunas apreciaciones breves que ya mencionamos durante la semana, pero quiero recopilar el texto para llegar a nuestro punto. Las dos parashá que hemos tenido estas 2 semanas, ¿cuáles son? Terumá y Tetzaveh, son 2 parashá que deberían realmente enseñarse en una sola. Es decir, estamos hablando de las ofrendas. Vimos la semana anterior acerca de ofrendar y hablamos de la ofrenda pública, la ofrenda terumá para el altar, para el templo, y hablamos de la ofrenda sedaká, que es una ofrenda privada, es la ofrenda que damos a alguien en necesidad, o no necesariamente en necesidad. Es cuando, yo recuerdo cuando estuvimos pintando las cercas alrededor del parque, estábamos todos aquí, bueno, los que estábamos en aquella ocasión, y repentinamente pasó una persona en un vehículo, una señora mayor, una anciana, detuvo su vehículo y me llamó, no sé si me llamó puntualmente a mí o simplemente el que estaba ahí en el momento, y ya me llamó y me dijo, come on here, please. Y me acerqué y ella inmediatamente me entregó un sobre y me dijo, pastor, reciba esta ofrenda por la grandiosa labor que ustedes vienen desarrollando en la ciudad de Cherryville. Yo le entendí eso, ¿no? En su inglés perfecto yo le entendí esa traducción. Y nos entregó una ofrenda. Inmediatamente vine y la coloqué en manos de mi esposa y le dije, mira, una persona pasó y nos dejó una ofrenda. Eso se llama una ofrenda sedaká. Es decir, que el Señor puso en el corazón de ella traerla y entregarla. De hecho, que no recuerdo quién era, a lo mejor me la he cruzado alguna vez en el camino y no recuerdo quién fue, porque la palabra nos enseña lo que entrega tu mano derecha, que no lo conozca tu mano izquierda. ¿Vamos bien hasta allí? Pero ahora se sucede algo muy importante que debo retomar en el verso 20 del capítulo 27. En toda la historia bíblica
siempre se menciona al nombre de Moshe. Moisés subió, Moisés lo llamó el Señor, Moisés le dijo, Moisés subió, Moisés habló con Dios, Moisés, Moisés, Moisés. Pero cuando llegamos a este parashá, Tetzavet, particularmente si usted escudriña y está siguiendo los estudios bíblicos, notará que a partir del verso 20 del capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, hasta el capítulo 30, verso 10, hasta allí es la parashá Tetzavet. Y durante esos versículos, que son ¿cuántos? ¿Cuántos sumaron los que hicieron la tarea? Gracias, hermana. 101 versículos. Yo me pregunté cuando colocamos esta tarea, ¿qué tan difícil es contar cuántos versículos hay? Pero brillaron por su ausencia, alumnos míos. Y queremos aprender la palabra. Pues 101 versículos bíblicos. ¿Y qué tiene de importancia 101 versículos bíblicos? Que es la primera vez en toda la Torá que por 101 versículos bíblicos no se escribe el nombre de Moisés. ¡Wow! Eso tiene que ser interesante. Usted tiene que decir, pastor, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios no permitió que en el parashá de hoy el nombre de Moisés no aparece? Y entonces nos encontramos con una respuesta extraordinaria. Ahí mismo en Éxodo capítulo 32, verso 32, búsquelo por favor y subráyelo. Repito, estoy retomando el transcurso de la semana, esto ya lo expliqué, no me voy a detener en la explicación, solo lo quiero mencionar porque es muy importante, por si alguno no estuvo atento al video, para que lo retomemos. Éxodo capítulo 32, verso 32 dice, voy a leerlo desde el verso 31. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego, pues este tu pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Observen, aquí viene la historia que será nuestro tema de esta semana. Viene la historia del becerro de oro. ¿Recuerdan? El becerro de oro, dice Moisés a Dios, evidentemente tu pueblo cometió un gran pecado. ¿Cuál fue el gran pecado que cometió el pueblo de Israel? La idolatría. Tomar las prendas, las alhajas, el oro, fundirlo y convertirlo a un becerro con el único propósito de tener a un Dios físicamente e idolatrarlo. Es decir, que al pueblo de Israel se le olvidó que el gran yo soy, Yod Hei Bak Hei, el Dios todopoderoso, los había sacado de la esclavitud 430 años desde la promesa de Abraham hasta el día que Moisés los saca de aquel lugar. Se les olvidó que estando en el desierto hubo alimento permanentemente a través de maná. Se les olvidó que cuando el faraón y los jinetes y los soldados, el ejército más poderoso del mundo, los perseguía, olvidaron que hubo presencia de una columna de humo y una columna de fuego que los protegió. Olvidaron que cuando llegaron justo frente al mar de Cañas, al mar rojo, mar de Cañas porque está mal traducido mar rojo, pero para que lo entienda, el mar de Cañas, al mar rojo, se les olvidó que estando allí ante la persecución del ejército más poderoso del mundo, Dios permitió que ese mar se abriera y el pueblo de Israel pasara en seco, dice la palabra, y que posteriormente cuando el ejército trató de avanzar, ese mismo mar se cerró nuevamente y consumió a todo Egipto, entre ellos al faraón. Se les olvidó de dónde Dios les sacó y entrando al desierto, pasando por este proceso, decidieron, diga conmigo, decidieron construir un becerro de oro. Es decir, que cualquier parecido entre ese pueblo y nosotros, creo que la diferencia no es ninguna. Todavía hoy nosotros seguimos construyendo nuestros propios ídolos, haciendo nuestra propia idolatría a nuestra propia manera. ¿Cuál es nuestra idolatría de hoy? Seguramente el internet, el Facebook, el Twitter, el Instagram, la televisión, no sé. Yo no sé cuánto tiempo tú puedes pasar frente a una televisión, pero te garantizo que si pasas 10 horas frente a una televisión, te garantizo que no lo estás haciendo estudiando un texto bíblico.
Te garantizo que lo estás haciendo viendo películas, viendo juegos, viendo cualquier otra cosa, menos la palabra. Entonces tenemos idolatría en nuestros hogares y nosotros decimos, no, pero nosotros ya somos libres de idolatría, pero la idolatría está viva en cada uno de nosotros. Amén. Por eso tenemos una disciplina que tomar. Ahora, verso 32, cuando Moisés habla con Dios, le dice, yo sé que tu pueblo ha cometido un gran pecado a través de dioses y la idolatría a sus dioses. Entonces Moisés dice que perdones ahora su pecado. Dios perdona ahora su pecado, y si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame, delete, gracias, si lo dije mal, gracias por la corrección. ¿Se dice delete? Delete, lo dije bien. ¿Ve? Que a uno lo corrigen y tampoco saben. Delete, si me vas a borrar, si no perdonas el pecado de tu pueblo, prefiero que me borres del libro. ¿Cuál libro? ¿La Torá? No, porque Moisés escribió el libro. ¿Quién? Del libro de la vida. Miren hasta dónde llega Moisés. Y aquí hay una tarea importante, y no es mi tema, pero necesito introducir esto. ¿Por qué? Porque Moisés aquí toma una autoridad de abogado, diga conmigo, de abogado, para defender al pueblo. Y le dice, Dios, si no perdonas a tu pueblo por este gran pecado, prefiero que me borres de la historia. Pero por favor, ten misericordia con ellos. ¿Qué hace un abogado hoy? Un abogado en el buen sentido de la palabra, cuando va a la corte en mi representación, lleva la calidad de proteger mis intereses. Pero si tenemos un abogado que solamente va a la corte por ganarse un pago que tú le das, pues estamos perdiendo el tiempo. Es preferible ni tenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, observen aquí algo muy importante. Esto es simplemente, lo menciono, repito, porque considero necesario que recapitulemos un momento en este verso 32. ¿Por qué Dios no permitió que Moisés apareciera en Tetzabet durante 101 versículos? Su nombre no está escrito allí. Durante 101 versículos. Usted me va a decir, pastor, yo no creo eso. Gracias, prefiero que no lo creas, porque necesito que leas esos 101 versículos y después de que lo leas me digas, pastor, tienes razón, no está el nombre. El nombre de Moisés reaparece después de Tetzabet, que será nuestra siguiente parachá de la siguiente semana, e inmediatamente después de 32 aparece allí mismo, Jehová dijo a Moisés, y ahí aparece nuevamente Moisés. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ahora, intrínsecamente el nombre está allí. Es decir, si vamos nuevamente a nuestro texto en el capítulo 28, 27 en adelante, y mandarás, pues estamos entendiendo que le está refiriendo esto ¿a quién? A Moisés. O sea, intrínsecamente sabemos que es a Moisés que le habla. Pero repito, lo que quiero significar es que su nombre literalmente no aparece, escrito no está. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros con frecuencia usamos palabras y expresamos palabras muy mal pronunciadas que cuando las soltamos nos estamos causando terrible daño. ¿Pueden darme un ejemplo, por favor? Es que tu esposo, si es que es uno bueno para nada, o bueno, no digamos tu esposo, mi esposo, que no sirve para nada, mi esposo, que es un negligente, o mi esposa, que es una negligente. Lo que quiero significar es, Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice que la palabra tiene poder, que la palabra es viva, eficaz y penetrante. Amén. Por lo tanto, cuando tú hablas y hablas equivocadamente de tu boca, entonces Dios tomará esa palabra que tú soltaste muy en serio y, perdónenme que use la expresión que voy a usar, y te la cobrará. Por eso me gusta Génesis cuando dice, a quien te maldiga, lo maldeciré, pero a quien te bendiga, lo bendeciré. Por lo tanto, si usted tiene clara esa palabra en su corazón, por favor, iglesia, ¿ustedes me están escuchando, hermanos? Por favor, iglesia, por favor, esto lo he repetido muchas veces, pero si no se ha sido captado, que quede hoy en sus corazones. Por favor, nunca abras tu boca para hablar mal
de un hermano de la congregación. Si tu boca se abre para expresar solo una pequeña mala intención contra un hermano, el pastor, las pastoras, sus hijos, la iglesia, tu ciudad, tu país, el presidente, basta que tú sueltes de tu boca una palabra adversa, negativa, contraria. Dios tomará esa palabra muy en serio y te la cobrará. Entonces, yo los voy a colocar a ustedes frente a dos opciones: al árbol de la vida, que es un árbol de bendición, o al árbol del conocimiento del bien y del mal, frente al árbol de la muerte. Escoge tú a qué árbol te vas a arrimar, porque el que a buen árbol se arrima, ¿dónde lo dice? Muy verdadero, muy sabio por demás. Sí, porque falta que alguien me diga que está en la Biblia. Ahora, si Dios nos está dando la oportunidad de tomar una decisión de muerte o de vida, ¿qué te cuesta bendecir? ¿Qué te cuesta bendecir? Es más fácil bendecir que maldecir. Entonces, oye, ¿tú conoces al hermano tal? Puede ser que ese hermano tal no te simpatice. No me simpatizas. Pero aunque no te simpatice, habla bien de él, porque eso te bendecirá a ti. ¿Conoces al hermano tal? Sí, lo conozco, es un hermano en la fe. Dios está tratando con él. Suficiente. Y oramos por él para que Dios lo bendiga. No, te voy a contar una cosa, claro, eso es aquí entre nos. No, es hermano, mire, es que si usted supiera. No, imagine qué testimonio, es que lo va a contar, hermano. Estás en maldición. ¿Y por qué no van bien las cosas con mi vida? ¿Por qué no van bien las cosas con mis finanzas? ¿Por qué no van bien las cosas en mi hogar? Porque tu boca se abre inapropiadamente. Y esto lo retomo, repito, porque Moisés ya no era el Moisés humanamente hablando, sino que ahora Moisés, en todo el recorrido que hemos visto, esta experiencia la tiene Moisés 40 días en el monte Sinaí, y 40 días en el monte Sinaí Dios le muestra a Moisés todo. Dios lo lleva al cielo y le da un tour por todas las zonas y les dice: mira, aquí lo que tenemos es una menorá, aquí tenemos el arca, aquí tenemos los utensilios, la mesa, el pan para los... Todo, le enseña todo el tabernáculo, amén, se lo enseña. ¿A quién ha tenido el privilegio de que Dios lo lleve y le muestre toda la creación? Moisés. ¿Por qué? Porque la connotación de Moisés no era una connotación humana. La connotación de Moisés era una connotación absolutamente espiritual. Dígalo conmigo, otro nivel. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu nivel? ¿Estás en un nivel entre Egipto, el desierto y la tierra prometida? ¿O estás en un nivel solamente en Egipto? ¿O estás medio tibio, medio frío, medio caliente? A Moisés Dios lo tiene en alta estima, en un nivel tan alto, tan celestial, que ya repito, su connotación no es ni siquiera la connotación natural, humana, sino que él ya está en un nivel de una connotación totalmente celestial, casi a la altura de un malaj, de un ángel. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un hombre tan espiritual, tan de tanto nivel como Moisés, pudo expresar la palabra 32:32, bórrame del libro? ¿Están conmigo? Y Dios se lo cobró y le dijo: te borraré de Betsabé por lo que acabas de decir. ¿Están conmigo? Entonces, en todo este proceso que vamos a las gráficas en sus pantallas. Éxodo capítulo 28 verso 1 dice, ahora hablaremos de las vestiduras sacerdotales. Dice, léalo conmigo, está en su pantalla, vaya a su Biblia, Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Aarón? Muy bien, cuatro hijos. 2 murieron, 2 quedaron, 4 hijos. Muy bien, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Esta palabra a mí me impresionó. Para honra y hermosura. ¿Sabe? Cuando usted sale a un buffet o a un restaurante los domingos, sí lo hacen, ¿verdad?
Usted observa que cuando llegamos a los restaurantes aparecen ¿quiénes? Los hermanos morenos. ¿Los han visto? Y entran elegantes, con trajes de colores, con trajes vívidos, desde los zapatos hasta su sombrero. Elegantes. Puede ser que durante semana no se coloquen un buen traje, pero el día del Señor, el traje de ellos es la excelencia. Su camisa, su corbata. El caso de los varones, su sombrero, su traje o su corbatín. Y las damas, por favor, ellas van con todos los accesorios. Van súper elegantes. Es más, ni siquiera caminan igual. Usted los ve, entran al restaurante y el hombre entra con esa elegancia. Y las mujeres con esos tacones. ¿Por qué? Porque ellos tienen más claro que cualquiera de nosotros que el domingo o el día de reunión, llámese Shabbat o llámese el día de congregación, ese día tenemos un encuentro con el Rey. Ellos ese día entienden que ir a la casa del Rey es el día de la elegancia, es el día suntuoso, es el día del honor a nuestro amado Padre. Si hoy estuviese invitado aquí a este púlpito el presidente de esta nación, aquí justo en el cual yo me encuentro, les garantizo que ustedes todos se hubiesen bañado 3 días continuos, con espumas, con manicure, con pedicure, con jacuzzi, con sauna, con todo lo habido. O sea, la hermana Elizabeth y la hermana Lupita no hubiesen tenido abasto con toda la iglesia en fila esperando retoque, porque el presidente estaría en este lugar y vendríamos con el mejor traje y vendríamos con el mejor perfume y vendríamos con la mejor elegancia. Todo esto lo menciono porque es lo que nos está enseñando la palabra hoy en Tetzabet. Dígalo conmigo: la elegancia para estar en la casa del Rey. Pero pareciera ser que para muchos venir a la casa del Rey es levantarse por la mañana, vámonos, lagañosos. Dígalo conmigo: yo me presento a la casa del Rey porque el Rey me mandó llamar. Entonces, detenernos en las vestiduras del Rey y las vestiduras del sacerdote no es simplemente mencionar lo que el video nos enseñó. Extraordinario el video, con absoluta claridad, todos los elementos que hacía para que el sacerdote se vistiera, porque no solamente es la vestidura, sino que cuando nosotros venimos a la casa del Rey, venimos con la mejor presentación posible. Muchos de ustedes, con todo respeto, hermanos, lo que les voy a decir, yo sé que yo estoy transmitiendo en vivo a muchas naciones, tal vez no sea el caso en otras naciones, pero en nuestra iglesia o en esta ciudad donde nosotros nos encontramos sí es el caso. Miren, hermanos, hace unos días les obsequiamos unas corbatas, ¿verdad? Bueno, lastimosamente solo les pudimos entregar la corbata, pero yo supongo que usted, que ya recibió taxes y no sé cuántas cosas, a cambio de irse al mall a malgastar su dinero en cosas innecesarias, yo supongo que usted lo mínimo que hizo fue comprarse un traje, una camisa, unos buenos zapatos, porque a partir de ahora, cuando yo vaya a la casa del Rey, voy con mi mejor presentación. Pastor, es que yo nunca en la vida he usado ni traje ni corbata. Mijo, aprenda, porque usted ahora es una nueva criatura en Cristo y las viejas cosas pasaron. A mí me pasa lo contrario. Para la gloria de mi Señor, el Señor me permitió desde muy joven, por razones de mi trabajo, usar traje. Yo no me atrevo a pararme en este púlpito, se los digo, lo he tratado de hacer. Me lo han recomendado. Pastor, la moda es jean. La moda es una camiseta, sport, pastor, actualízate, entra en la onda. Ponte en jean, ponte en camiseta, ponte fresco, que la gente te vea con un ambiente fresco. Soy incapaz de hacerlo, no puedo, hermanos. Yo sería incapaz de pararme en este púlpito sin tener un traje. Ahora, este traje no hace al hombre, ¿me están entendiendo? Pero estamos hablando de la importancia de las vestiduras. Y yo les invito, varones, mire, no puedo invitar a los varones, porque yo le digo, yo los invito, varones, y ustedes hacen así. Oye, ahí te hablan. Todo para ti, ¿no? Las invito, hermanas, propónganse con sus varones un traje. Así sea el mismo traje durante toda la semana. Eso se lava. Sí, eso se arregla, sí, obvio, cada traje. Así usted tenga un solo traje.
Pero yo les garantizo, si Dios permite, vamos a estar en la ceremonia de las honras fúnebres del reverendo Franklin, del reverendo Billy Graham. Les garantizo que a esa entrada nadie entrará en jean ni en camiseta. Les garantizo que será de elegancia total, porque estamos frente a un hombre de Dios que merece honra. Y si eso es un hombre de Dios, ¿cuánto más nuestro Dios todopoderoso, al que nosotros honramos? Yo anhelo ver a todos mis varones con un traje, vestidos para hacer la foto. Al menos concédame una foto, hermanos, para poderla publicar y decir por lo menos esta, si estamos toditos. Entonces, prométanme, mujeres, hermanas, levántenme su mano, hermanas. Gracias. Prométanme que lo vamos a hacer. No se trata si me gusta, no se trata si no me gusta. Hermanos, es que esto no se trata de me gusta o no me gusta. Esto no se trata si me parece o no me parece. Esto se trata de que si es para mi Dios, yo me comprometo con Dios a hacerlo. Yo recuerdo la ocasión en la Casa Blanca, ¿te acuerdas, hermana Pili? Fuimos invitados a la Casa Blanca cuando el presidente anterior, Obama, y nos dieron la cita. Ustedes deben estar a las 6 de la mañana en punto frente a la Casa Blanca. Yo recuerdo que esa noche casi todos los pastores estábamos hospedados en un mismo hotel. Yo recuerdo que esa noche todas las mujeres se fueron a salón, a spa, se fueron a hacerse cuánta cosa. Esa noche nadie durmió visitando centros comerciales, comprando esto, comprando lo otro. La cita con el presidente. Al día siguiente, nosotros llegamos 6 y 5 al sitio. Cuando llegamos al sitio había una hilera impresionante. Y yo le pregunté, disculpe pastor, ¿usted desde qué hora llegó? Me dice, desde las 3:30 de la mañana. Le dije, ¿desde las 3:30 de la mañana usted está haciendo esta fila? Dijo, mi esposa dijo que había que estar temprano. Ah, porque es una cita con el presidente. Me están captando. Y yo le decía, Pili, es increíble, como es una cita con el presidente, la gente llegó 3-4 horas antes. ¿Ves? ¿Usted sabe a las 4 de la mañana usted vestido de pies a cabeza? Yo recuerdo las hermanas ni se movían, porque si se movía muy fuerte el cabello, ay, y todas eran, Dios lo bendiga. Si es tan importante esta cita, ¿cuán importante la que tenemos hoy? Entonces el Señor nos empieza a dar instrucciones y nos dice, las vestiduras es un mandato para hacer vestiduras de los sacerdotes, y las vestiduras del sumo sacerdote, y las vestiduras de los hijos de los sacerdotes. Observen, aquí está hablando la palabra y nos dice, estoy en Éxodo 28:5, 39, 28, 1, 4, 28, capítulo 28 del 40 al 43, dice, no solamente las vestiduras serán para el sumo sacerdote, estoy hablando del papá de la casa, el varón de la casa, que se vestirá con honra. Estoy hablando de que la familia se viste con honra, y dice que nuestros hijos se vestirán con honra. Usted sabe, aquí lo podemos entender, tal vez en nuestras naciones no es tanto, pero en este país, a esta misma hora que hay reuniones de todas las iglesias americanas en los Estados Unidos, si vamos de una en una nos daremos cuenta cuántos jóvenes hoy estarán en esas congregaciones en chanclas, en chores o en pijama. Y es normal, para el americano es normal, pero es que aquí no se trata de lo que es normal o lo de que el mundo hace, porque no podemos entrar en la cultura, sino qué nos dice la palabra que tenemos que hacer. ¿Están conmigo? Entonces, vestiduras significa gloria, cabot, esplendor, reverencia, hermosura. Me gusta esta palabra, dice, para que ustedes estén en hermosura. Oiga, ¿a ustedes no les gusta estar hermosos? Por favor, para que estemos en hermosura, para que haya honor santo, kodesh, separadas, consagradas. Diga conmigo la palabra tiparat. Tiparat, ¿la tienen en la pantalla? No, tiparat significa belleza. Diga, uy, qué tiparat. Uy, qué belleza. Uy, qué tiparat. Muy bien. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. El libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, por favor, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo.
¿Cómo se eligen hoy a los sacerdotes en la congregación? Al que más diezma, al que tiene el mejor carro, al que tiene el mejor trabajo, al que más chistes trae, al que tiene papeles, al que conoce más. ¿Cómo hacemos la elección hoy de juntas de gobierno en las iglesias? Hoy hacemos elección de junta de gobierno por votación. Todo es por votación. Y entonces la gente, ¿a quién elige? Lastimosamente no eligen precisamente a ese, hermano, al que tiene sabiduría, al que nosotros sabemos que es un estudioso de la palabra, sino elegimos al que creemos que nos puede hacer el favor en caso de que algo necesitemos. A mí me conviene que ese hermano esté ahí, porque cuando yo no tengo carro, el hermano me puede prestar el carro, me puede dar el ray. Y nosotros buscamos conveniencia. Y la Biblia dice, para tener un grupo de sacerdotes en la iglesia, vamos a buscar a 7 hombres de testimonio, de sabiduría, llenos del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que cuando tengamos que hacer una reunión de iglesia para tomar una decisión, no se tomen decisiones en la carne, en la humanidad, en el pensamiento de hombre, porque si tomamos decisiones en pensamiento de hombre, estamos frente a una crueldad. ¿Están conmigo? Basta que un hermano cometa un error en la iglesia para que un grupo de personas dentro de la iglesia, en una reunión espiritual, levanten la mano y digan fuego contra él, porque es un pecador que cayó. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice hombres con sabiduría. Hombres con sabiduría es que se reúnen y dicen, el hermano pasó por una adversidad. Amalek, dijiste en la enseñanza esta mañana, Amalek tocó a la puerta del corazón de este hombre o de esta mujer. Por lo tanto, vamos a orar, a entrar un tiempo de ayuno y oración para que el Señor Todopoderoso tenga misericordia sobre su vida y le dé la gran oportunidad de pasar al otro lado y superar esta situación. ¿Están conmigo? Sacerdotes 7, diga conmigo 7, es decir, plenitud. Éxodo 28:4 dice, las vestiduras que harán son estas. Atención a las vestiduras: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El sacerdote principal trae consigo 8 prendas, y los sacerdotes, los hijos de Aarón, los otros sacerdotes, solamente consigo 4 prendas. Las vestiduras se componían de 8 diferentes partes. Ellas eran, ya las mencionamos, el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, la corona y las vestiduras para colocar debajo de la túnica. Ahora bien, ¿quién es el sumo sacerdote? Dígalo conmigo: Yeshua HaMashiach. Es el sumo sacerdote. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote venga, nosotros necesitamos identificar a ese sumo sacerdote, y lo identificaremos como lo es a través de esas vestiduras. Por lo tanto, dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Diga conmigo: retengamos nuestra fe. El libro de Apocalipsis en el capítulo 1 verso 12 dice, está en su pantalla, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 menorás, 7 menorás de oro, y en medio de las 7 menorás uno semejante al Hijo del Hombre. Diga conmigo: semejante al Hijo del Hombre. Observen esa palabra aquí, semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Yeshua hecho hombre. La naturaleza divina hecha naturaleza humana, porque Él se hizo hombre. ¿Están conmigo? Parecido al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos que llegan del fuego como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como el de un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía una diestra, en su diestra, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Diga conmigo: de su boca, ¿qué salía? ¿Qué es la espada?
La palabra es como una espada de dos filos que penetra, que corta, hasta, dice, que penetra hasta lo más profundo y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay mucha gente con tan buenas intenciones, hay mucha gente con tan buenos pensamientos, pero con muy malas intenciones. ¿Me están captando eso? Hay gente que tiene muy buenos pensamientos. Es que usted escucha hermanos hablar y hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano, usted es un bendecido, prosperado y en victoria, hermano, Dios lo bendiga. Y tienen un buen pensamiento, pero sus acciones nos muestran todo lo contrario. Sus acciones nos muestran todo lo contrario. Examinémonos y veamos dónde hemos cometido errores. Porque vamos a llegar a un tiempo de nuestra vida, dígalo conmigo, en el que lleguemos a un tiempo de arrepentimiento y llegaremos a un día de ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Apocalipsis 14 nos dice: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda. Así es que los materiales usados son de nuevo los de gran significado en lo que representa la figura del Mesías. El oro que representa al Rey, el azul que representa al cielo, el escarlata o rojo es un símbolo de sacrificio. El lino retorcido es aquella naturaleza pecaminosa. Así, hay tres categorías diferentes de vestiduras sacerdotales. Número 1, las vestiduras del sumo sacerdote que usaban todo el año eran llamadas vestiduras de oro. ¿Cuántas prendas dijimos? 8 prendas. Muy importante que usted lo tenga presente. Número 2, las vestiduras del día de Yom Kippur. ¿Qué traduce Yom Kippur? ¿Qué traduce Yom Kippur? Yom es día, Kippur, perdón. Es muy importante que usted lo tenga presente. El día del perdón, dígalo conmigo, Yom Kippur, día de perdón. Miren, este día tiene que ser un día bendecido por la iglesia. O sea, dentro de cada una de las fiestas de Levítico 23 que celebramos en esta casa, Yom Kippur tiene que ser, cada una es supremamente importante, pero Yom Kippur tiene que ser una fiesta que usted apasione llegar a ese día de perdón, porque en ese día de perdón sabemos que en esta cita que tenemos con Dios, Dios perdonará mi pecado, tu pecado, diga conmigo, nuestro pecado. Hay dos tipos de pecados. El pecado tiene mejor dos características. Hay un tipo de pecado congregacional y hay un tipo de pecado individual. ¿Cuál es el tipo de pecado congregacional? Que lastimosamente lo vivimos a diario. Yo me pregunto, ¿qué parte de la palabra no entendemos cuando entre nosotros somos un remanente? Somos un grupo. Llevamos varios años juntos, ya tal vez algunos cuantos años juntos. Nos hemos reunido en momentos, en reuniones, en cumpleaños, en celebraciones, en casa, en muchas ocasiones. Yo me pregunto, ¿qué parte de la palabra desconocemos cuando entre nosotros como hermanos nos hablamos mal uno de otro o entre nosotros como hermanos no nos amamos? Ninguno de nosotros aquí presente, absolutamente ninguno, es perfecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo tanto, ninguno de nosotros aquí puede levantar la mano. Me acordé de un chiste. ¿Te los cuento? Haciendo la señal de, ¿usted sabe por qué tenemos el dedo índice? ¿Usted sabe por qué el dedo índice se llama índice? Porque el dedo índice es el que señala, es el que indica. Ese parlante, esa silla, esa menorá, esa cortina, esa puerta, indica, por eso se llama índice. Pero recuerda que siempre que tú levantes tu dedo índice para hablar del hermano, para hablar de la hermana, para juzgar a alguien, no olvides que hay 3 dedos que apuntan hacia ti. Y no olvides que solo hay uno arriba, que es Dios, el que conoce la verdad. Número 1, ese no era el chiste. El chiste es, esta era la enseñanza. ¿El chiste es cuál? Un hombre fue a una cita médica
por un problema que tenía en una mano, se había lastimado un dedo, se golpeó, el médico lo revisó y dijo, wow, el golpe fue demasiado fuerte. Definitivamente tenemos que amputar el dedo. ¿Cómo le puedo decir a este hombre que debemos amputarle un dedo? Entonces el médico, pensando en la situación, tomó una acción, tuvo un discernimiento de sabio y se acercó al joven y le dijo, joven, tengo una buena noticia y una mala noticia para ti. La buena noticia es que podemos solucionar el problema del dedo. La mala noticia es que el dedo ha sido tan lastimado que vamos a tener que amputarte el brazo. ¿El brazo, doctor? Sí, porque es posible que esta herida y esta infección se aumente y necesitamos amputar el brazo. Ahora, habría una oportunidad. La oportunidad sería que podríamos tratar de hacer un tratamiento y solamente quitarte por ahora un dedo. Perfecto, doctor, no hay problema, quíteme el dedo. Entonces depende cómo te lo digan, ¿verdad? Si él le dice desde el principio que tiene que quitarse un dedo, él no lo va a aceptar. Pero cuando le dijo que era un brazo, dijo, no, aunque sea un dedo, doctor, un dedo no importa. Porque si fuera el brazo, eso sería un problema. ¿Están conmigo? Ten cuidado cuando juzgas, ten cuidado cuando señalas. Dígalo conmigo, porque en el día de Yom Kippur no habrá señalamiento ni acusación, porque ese será el día de perdón. Y número 3, el tercer uniforme o el tercer traje que vestían los sacerdotes es el uniforme para las actividades diarias. Los sacerdotes solamente contenían o vestían 4 prendas. La vestidura básica era de lino fino, y recuerdan cómo tiene que presentarse la novia cuando la novia se presenta a la, ¿cómo se llama? A la jupa, gracias. Las novias, recuerden que la ceremonia se lleva a cabo bajo la jupa, bajo la cobertura. La jupa, yo nunca entendí esa palabra. En mi país siempre usan la jupa. Y mami, ¿usted qué le pasó, mijo? No, me pegué en la jupa. Y mi hijo, ¿qué le pasó? Y todo el mundo, no, que es que el niño se pegó en la jupa. Y dice, ¿pero por qué decían la jupa? Pues la jupa es una palabra hebrea. Oiga, tan sabia mi mami que hablaba hebreo. Y la jupa es la cobertura, la carpa sobre la cual el matrimonio, la pareja se presenta para la bendición sacerdotal. Y en la jupa la novia va vestida con lino fino. Diga conmigo, con lino fino. Muy importante, muy importante. Muy bien. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle al gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué palabra tan extraordinaria. Amén. Por eso celebramos entonces el tiempo de Yom Kippur, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Saben? Una expresión interesante que escuché esta semana, no recuerdo quién me la enseñó, si fue Sebastián, mi hijo tal vez, pero algo interesante. Muchas veces hemos obrado inadecuadamente, mal, a lo largo de los años hemos obrado mal en muchas formas. Aún dentro de nuestra vida como creyentes hemos obrado inadecuadamente. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, ¿cuál es el carácter de Dios? Diga conmigo, el carácter de Dios, lo vimos la semana pasada: bondad y justicia. Usted tiene que tener eso claro. El carácter de Dios es bondad y justicia. Si el carácter de Dios es bondad y justicia, significa que nosotros, como hijos y como creyentes en la palabra, tenemos que aprender a ser bondadosos y ser justos. Usted no puede ser simplemente justo, usted necesita tener bondad. Usted no puede ser solamente bondadoso, usted tiene que ser justo. Es decir, dígalo conmigo, tenemos que ser ecuánimes, equilibrados, tan bondadosos cuan justos. Amén. Esa justicia nos habla todos los días. Tenemos que estar justicia en nuestro hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Tenemos que hablar de bondad permanentemente. Hablar con bondad significa hablar con amor, hablar con respeto, con honra. La pastora esta mañana oraba al cierre de escuela dominical enseñándonos: hijos, cuán importante es que ustedes honren a sus padres. Padres, cuán importante es que ustedes honren a sus hijos.
Si algún día, en el momento en que el Señor nos lleve a su presencia y nos pida cuentas por la iglesia, Él me pedirá cuentas por esta congregación, pero particularmente me pedirá cuentas por mi esposa, por Camilo, por Sebastián y por David, que es mi iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Qué está pasando hoy en cada uno de tus hogares? No podemos tener a nuestros hijos, perdóneme la expresión, como cabras descarriadas y decirles a los hijos: allá usted con su vida, mire a ver cómo se resuelve su problema. Eso a mí me tiene sin cuidado. Usted ya está grandecito, usted ya se defiende solo, mire a ver qué va a hacer. No, señor, tu hijo podrá tener 30, podrá tener 40 años, mientras tú seas el papá de ese hijo, tú tienes autoridad sobre ese hijo y tienes la responsabilidad de cuidarle. Porque tu hijo no se puede desviar ni a diestra ni a siniestra, tiene que caminar en una línea que es la línea y el propósito de Dios. ¿Están conmigo? Lo digo con todo respeto, pero tengo una esposa súper hiper protectora, no solamente con su esposo sino con sus hijos. Y ella está ahí a todo momento, esto, lo otro, la cama, arreglen acá, vístase bien, cámbiese sus zapatos, no le quedan bien, colóquese ustedes dicen una faja, colóquese el cinturón, vístase bien, córtese el cabello, arréglese, cepíllese los dientes. Y yo esta mañana le dije: mira, Pili, ya tus hijos han crecido, particularmente 2 ya son adultos, déjalos que tomen sus decisiones. Y me dijo: no. Mientras vivan en esta casa, bajo este techo, se someten. Cepíllese los dientes, báñense, tiendan la cama, vístase bien. Y yo le decía: mami, pero es que tener que decirles a alturas de la vida que se cepillen los dientes. Oiga, estos chicos no se cepillan los dientes. Yo no sé cómo le hablan a un profesor. Yo no sé cómo le hablan a otra persona. La única manera cuando se cepillan los dientes es cuando empiezan los amores. Ahí se los cepilla 10 veces al día, porque sabe que posiblemente va a necesitar estar muy limpio. De resto, ya en adelante, ni pa' qué. Por favor, así es la protección que Dios tiene sobre nosotros. Él nos cuida, Él está pendiente de los detalles. Todo el libro de Éxodo y todo lo que vamos a ver en adelante hasta cerrar en el libro de Deuteronomio nos indica vestidura, comportamiento, acción. Nos indica cómo estar en una condición adecuada, cómo podemos tener una bendición de Dios única y exclusivamente si nos sometemos y cumplimos los delineamientos que Dios nos entrega. Pero ¿cómo nos cuesta sujetarnos al plan de Dios? Nosotros queremos hacerlo como, pues en mi país nadie se lava los dientes y todo el mundo vive bien. Miren, ni caries tienen. Pues eso era en tu país, es que tú ya no vives allá. Sí, es cierto. Los antiguos indígenas, diga conmigo, mis antepasados, indios, no se preocupen, díganlo. ¿Les da pena decir que somos indios? Pues yo no sé entonces tú de qué generación vienes. Porque aquí lo que yo puedo ver al frente mío: aztecas, chipchas, caribes, arahuacos, mayas. En El Salvador, ¿cuáles son, hermana? Algunos indios apaches también veo aquí. En territorio apache. Miren, hermanos, tal vez en esa época nuestros indígenas antepasados no se cepillaban los dientes. Ellos consumían ¿qué? El maíz, y a puro maíz a dentadura los dientes. Pura sonrisa Colgate. Esos dientes blancos. No necesitaban de odontólogo, no necesitaban nada de eso. Pero en los tiempos que tenemos hoy, con tanta tecnología y tanto alimento y tanta cosa, nada de eso nos alimenta, totalmente nos destruye la dentadura. Y miren, qué terrible. Yo no sé, los hermanos que por una u otra razón no tienen su dentadura completa, qué feo, ¿verdad? Usted sabe que esté uno por ahí estornudando y le salió la caja a volar. ¡Ay! Discúlpeme, ¿qué caja? Usted se ríe y diga: voy a pasar por ahí. Si no se cuida.
Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como sacerdotes de hogar tenemos que estarle diciendo a nuestros hijos, oiga, cosas tan básicas como, cepíllate los dientes, hijo. El Señor nos dice, para que ustedes estén en el templo sirviendo, yo les voy a ordenar todo un proceso de trajes sacerdotales sin los cuales usted no puede accesar a la santidad de Dios. La túnica ordenada para todo el cuerpo hacía expiación por nosotros. ¿Qué es la palabra expiación? ¿Qué significa la palabra expiación? Expiación, gracias. Cuando el Señor reemplaza en la cruz del Calvario mi pecado y Él lo toma y lo lleva con Él. Amén. Expiación de pecados. Vimos el video, yo creo que no me voy a detener en las partes. El pantalón, la expiación por las transgresiones, el éfod contra la idolatría, el cinto. Los nombres estaban unidos al cinto. Las sombreras, lo vimos en el video, estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros y un poco más, de modo que se doblaba hacia adelante, hacia abajo, sobre esta parte. Hay algo que yo quiero mencionar aquí que es interesante: el pectoral. El pectoral tiene una labor tan importante. ¿Cuántas piedras en el pectoral? 12 piedras. Dentro del pectoral, vimos el video, dentro del pectoral, ¿qué había? 2 piedritas o 2 tablillas, también es conocida como tablillas. ¿Cuáles son? El tumín y el urín. ¡Qué interesante! Porque con el tumín y el urín, observen esto, atención. Yo lo expliqué en la semana, no lo voy a detallar, solo lo quiero mencionar. Esto del urín y del tumín a mí me tiene impresionado. Tengo que estudiar más esto. Pero atención, cuando se necesitó nombrar uno de los discípulos más que reemplazara a Judas, ¿qué hicieron los discípulos? Tomaron el urín y el tumín, y dice Hechos, no sé si la traducción sea correcta, vale la pena revisarla en el original, pero en la traducción nuestra en español dice, y echaron suertes. Es decir, que tomaron el urín y el turín, jugaron dados, ¿y quién? Le tocó el turno a fulano, según el tumín y el urín. Echaron suerte. Entonces pareciera ser que la expresión allí, echaron suerte, es que la gente dice, pero entonces uno sí puede echar suertes. Echar un volado. ¿Qué pide? ¿Cara o sello? Cara o cruz, no sé cómo se llama. Pero atención, el urín y el tumín es una cosa mucho más elevada que echar suertes como lo hemos pensado nosotros. Entonces, atención, mientras Moisés está presente en esta historia, Dios le habla a Moisés y le indica todo cuanto hay que hacer, paso a paso. Dios le indica todo para que a su vez Moisés lo transmita al pueblo. Y el pueblo dijo, haremos conforme a Dios ha dicho. Haremos. El pueblo es tan rápido para decir, haremos. Pero ya no estando Moisés, Josué, que reemplaza a Moisés, Josué ya no tenía esa comunión con Dios. ¿Qué hacía Josué para tomar decisiones? Venía el sumo sacerdote, le decía Josué al sumo sacerdote, estamos en un problema muy delicado, tenemos que conquistar esta tierra, vamos a pasar a Jericó, tenemos unos enemigos poderosos. ¿Qué dice Dios? Le preguntamos Josué al sumo sacerdote, ¿qué dice Dios? ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba el turín y el urín y hacía la oración, y Dios le hablaba a través del tumín y el urín y le decía, Josué, avanza, porque yo estaré contigo. Si usted vio esta semana los videos, van a notar cómo el urín y el tumín tenían un poder celestial sobrenatural. Las piedras, el pectoral con las 12 piedras y cada una de ellas que representa una de las tribus. Amén. ¿Se las repito? ¿Quieren que se las repita? Permítame un segundo. Cada una de las piedras preciosas representa a una de las tribus de Israel. ¿De acuerdo? Vamos a verlas. La piedra sárdica a la tribu de Judá. Eso no está en su pantalla, por favor tome nota. La esmeralda representa a Rubén. El jacinto representa a Efraín. El berilo representa a Dan. El topacio a Isaacar. El zafiro a Simeón. La ágata a Manasés. El onís a Aser. Carbuclo a Zabulón. El diamante a Gad. La amatista a Benjamín.
y el jaspe a Neftalí. Cada una de estas piedras preciosas representa a una tribu preciosa de Israel. Dígalo conmigo. Cada una de estas piedras preciosas representa a una tribu preciosa de Israel. Así es que el sacerdote tenía que ir, entre las prendas que tenía, debía presentarse, por favor, dígalo conmigo, descalzo. Muy importante, descalzo. Éxodo capítulo 3, verso 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Romanos capítulo 8, vamos a estar cerrando, dice: Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, verso 1, ministrando delante del Padre e intercediendo por nosotros. Libro de Lucas capítulo 1, verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Yahweh le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ustedes vieron en el video que sobre los hombros, ¿lo vieron? ¿Recuerdan? Sobre los hombros del sacerdote hay un pectoral que es el pectoral del juicio, expiación por los errores de juicio. Exacto, muy bien. En los hombros cargaba el pecado de Israel, sobre el corazón presentaba al pueblo en juicio, y el pectoral era doble, y en su interior se guardaban el urín y el turín. Vamos a ir ya a nuestro cierre. Hebreos capítulo 2, verso 17, y Hebreos capítulo 10, verso 19. Estemos en pie, vamos a la última gráfica, por favor, y leámosla todos juntos. Atención, todo este proceso de la historia de Tetzabet tiene como propósito recordar que hay un sumo sacerdote, y nosotros hoy en el nuevo tiempo sabemos que el sumo sacerdote es, dígalo conmigo, Yeshua. Estemos en pie, lea conmigo por favor la gráfica que aparece allí en su cita, Hebreos capítulo 10, verso 19, dice, lea conmigo en voz alta por favor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Iglesia, acerquémonos confiadamente, dice la palabra, recordando que toda mala conciencia necesitamos retirarla de nuestro corazón. Hermanos, si algo nos mantiene unidos en el propósito para el cual hemos sido llamados, es reconocer que el tabernáculo de testimonio es el lugar santo, es el lugar santísimo, ese es el lugar de la ofrenda, es el lugar a donde nosotros llegamos para presentarnos delante del Rey Dios Todopoderoso, adorarle, honrarle. Y aquí hay algo importante, permítame cerrar con esto. En nuestra versión en español, la palabra dice: y los sacerdotes eran consagrados. Usted escucha hoy en las iglesias, cuando se hace el nombramiento de un pastor o de un ministro, en nuestras iglesias hoy decimos: vamos a ordenar al pastor o vamos a consagrar al pastor. Pero realmente las dos expresiones no son dos expresiones bíblicas. Lo que nos enseña Éxodo correctamente es: vamos a santificar al hombre de Dios. Vean que la diferencia es muy grande. Hoy se ordenan pastores por todas partes. ¿Están conmigo? Hoy se hacen cursos de 15 días y usted es ordenado pastor. Usted le pregunta qué es Torah y no tiene ni idea, pero es pastor, tiene un título. Todo lo que hoy vemos nosotros en la religión, por ejemplo, en la iglesia tradicional tenemos sacerdotes. Yo no conozco las categorías, pero algunos fueron monaguillos. Monaguillos, ¿qué sigue? Sacerdotes, sacristán, ese es más abajo todavía, sacristán, sacerdote, yo no sé, obispos, cardenales, ¿qué más? ¿Perdón? Sí, ya los mencionamos.
todo lo que se llama el clero, clero significa sacerdotes, todo lo que se llama clero en la iglesia tradicional no es bíblico. La Biblia nunca dice, y los cardenales se reunieron, y se reunieron los obispos, y se reunieron los otros. ¿Cuáles son los otros? Denme otros. No. La Biblia dice 7 hombres de testimonio y sabiduría serán los que presten servicio en el altar. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros traemos a un hombre de Dios en sabiduría y testimonio para ordenarlo, para presentarlo al servicio de Dios, debe ser santificado. La palabra santificado significa llenar sus manos. Llenar sus manos no de dinero. Llenar sus manos ¿de qué? De la palabra. Si el sacerdote ha sido santificado, recuerden que la palabra nos enseña en este Tetzabet, nos enseña que Aarón fue santificado para cumplir 100% servicio en el templo. Hoy en la ideología de Occidente, ¿usted sabe qué es Occidente? ¿Qué es Occidente? América, donde estamos nosotros, es Occidente. En la teología de Occidente, de América, el pastor, si no trabaja, es un vago. Y a mí me dicen, pastor, ¿y usted no trabaja? No, uno no trabaja. ¿Para qué les digo que sí, si no? Entonces, la teología moderna nos ha enseñado que el pastor debe trabajar para subsistir. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, el sacerdote debe ser santificado a tiempo completo para que se prepare en la palabra, y cuando exprese la palabra, Dios pueda hablar a través de él. Entonces hoy tenemos pastores que en Occidente llamamos bivocacionales. ¿Usted sabe qué es eso? No. Bueno, tienen 2 vocaciones, sí. Una es servir en el templo y la otra es trabajar cortando yardas, en construcción, lavando carros, yo no sé, en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ese pastor, la doctrina americana le enseñó que para sobrevivir tiene que tener un trabajo para sostenerse, porque él no le cree a Dios que Dios lo puede sostener. ¿Ustedes creen que esto que les estoy hablando para mí ha sido fácil? Usted no sabe cuántas veces yo he tenido el anhelo en mi corazón de decirle a alguien, hermano, puede ser que le ayude 1 semana, 2 semanas, necesito un auxilio económico porque no puedo. Y lo he hecho, hermanos. He ido a trabajar, y algunos hermanos aquí saben por testimonio, yo he tenido que ir a trabajar ayudándole a un hermano en pintura 1 o 2 semanas. Y cuando yo veo mi cheque y veo el cheque de esa semana, digo, uy, wow, Dios, qué buen cheque, esto está muy bueno. Pero cuando yo llego el domingo acá, estoy vacío y me avergüenzo con Dios. Usted puede que no lo note. Si no tiene discernimiento, no lo nota. Pero yo sé cuando estoy aquí y estoy vacío. Y entonces en 2 o 3 semanas recibiendo un cheque de 550 cada semana, uy, pastor, ¿dónde es eso? Cuénteme. Y yo veía el chequecito y yo empecé a hacer cuentas y dije, con este chequecito puedo enviarle a mi mamá, puedo enviarle a mis hermanos, me puedo comprar el bochito. Y entonces me di cuenta de qué, me di cuenta que un Amalek estaba entrando en mi corazón. Y entonces a la siguiente semana le dije al hermano, mire hermano, con todo mi amor, yo le agradezco mucho la oportunidad que usted me da, pero créame que necesito definitivamente estar con el Señor. No había banco de alimentos, no había quien fuese a Harris Teeter, no habían muchas cosas que a diario hacemos, que no son muchas, pero que si no estoy ahí se requieren. Entonces yo quiero que usted tenga presente algo. Usted tiene llamamiento al ministerio pastoral, digan amén. Renuncien al mundo, renuncia a las 40, renuncia al cheque y sométate al proceso por el que hemos tenido que pasar por 20 años, en los que muchas veces no tenemos $1 en nuestro bolsillo, pero nunca nos ha faltado la bendición de Dios en nuestra mesa.
Y cuando tú aprendas a vivir con 30 a la semana, $30 o $20, o cuando no hay dinero para que te paguen un salario, tú puedas decir: yo sé que tengo a un Dios poderoso que me bendice. Y si tú estás llegando a ese nivel, entonces entenderá qué significa ser llamado. Ser llamado no es pararse aquí y hablar dos cosas. Ser llamado no es pararse aquí y mostrarle a la gente que te sabe 5 versículos bíblicos. Ser llamado no es pararse aquí y decirle a la gente: yo sé más que tú. Ser llamado es estar aquí y obedecer a Dios y entender que en medio de la prueba Él es el que está contigo y no nadie que esté en el mundo. Ser llamados, hermanos, es un proceso. Y es lastimosamente esto, escuchar a tantos pastores que dicen, cuando dan un testimonio, dicen: hermanos, si yo supiera cuando Dios me llamó todo lo que debía sufrir, yo nunca hubiese aceptado ese llamado. ¡Qué vergüenza! O sea que tú solamente aceptas un llamado cuando el Dios te dice: te bendeciré, te llevaré por naciones, te montaré en los mejores aviones, te llevaré a los mejores hoteles, serás reconocido, tendrás televisión, aparecerás en la revista Fama en el mundo. ¿Eso es ser llamado? ¿Estás alimentando tu ego o estás alimentando el sacerdocio para el cual Dios nos llamó? Ustedes saben, hermanos, a cuántas cosas renunciamos los pastores Roberto y Pili hace cuántos años. Estaciones a predicar aquí, a predicar allá, a llevar conferencias aquí, a llevar conferencias allá. Y un día dijimos: no, absolutamente no, porque tenemos que cumplir con un reto. ¿Cuál? Camilo, Sebastián y David. Esa es mi iglesia, y por la iglesia que nosotros hemos pagado un precio. No nos arrepentimos de haber dejado todo lo que un día tuvimos que dejar: fama, reconocimiento, a lo mejor ganancias y muchas otras cosas. Pero este ha sido el lugar a donde Dios nos trajo, y este ha sido el lugar a donde Dios nos puso, y este ha sido el lugar a donde Dios nos ha bendecido. Llamados, todos aquí llamados, aprendamos a entender el propósito de Dios, y cuando nos humillemos verdaderamente delante de Él, entenderemos que pasar del lugar del atrio para pasar al lugar santo, para pasar al lugar santísimo, solamente por la bondad y por la justicia de Dios en su misericordia podríamos siquiera acercarnos al lugar santo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos vestirnos delante de ti con honra, con gloria para ti, Señor. No es por mi cultura, no es por mi pensamiento, no es si yo estoy de acuerdo, si me parece. Señor, permite que todo ese pensamiento humano muera en mi vida. Para la gloria de mi Señor, en esta casa tengo mujeres dignas, mujeres virtuosas, mujeres con santidad. Pero es triste hoy ver, Señor, en las congregaciones, no solamente a hombres, sino a mujeres vestidas con todo tipo de ornamentos exóticos, expuestos, sin ninguna dignidad, sin ninguna honra, sin ningún respeto, Dios. Porque se nos olvida que en la casa tuya, en la llamada casa de oración, necesitamos vestir con vestiduras sacerdotales. Así es que trabaja de esta manera en nuestros corazones. Permítenos presentarnos dignamente, no solo en lo externo, sino en lo interno de nuestro corazón. Porque finalmente, Señor, solo tú conoces lo intrínseco de mi mente, lo intrínseco de mi corazón. Permíteme, Señor, presentarme como un obrero digno delante de ti, sin tener aún nada de que arrepentirse. Te doy gracias por la vida de la iglesia. Te doy gracias por esta preciosa congregación que tú nos permites ministrar. Y en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, todos decimos un fuerte amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén.